Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. En 1952, el movimiento nacionalista revolucionario protagonizó la revolución más importante del siglo XX boliviano. Pero, ¿qué es el nacionalismo revolucionario? Los conceptos, más que manejarse desde el punto de vista teórico, a pesar del importante aporte de Cuadros Quiroga, del propio Walter Guevara con la tesis de Ayopaya, fueron construyéndose en el camino como casi todas las cosas que se hicieron en Bolivia para transformaciones importantes. Fundado en 1942 con influencia evidente del marxismo por un lado y del nacionalsocialismo por otro, el MNR llega al poder en 1943 con Radepa a la cabeza de Gualberto Villarroel. Es ya el proceso inicial de lo que sería la Revolución Nacional. Son años de formación, sin embargo, y en los que todavía el viejo esquema, el viejo Estado liberal recupera terreno y logra entre 1946 y 1952 mantener la hegemonía del poder. Era, sin embargo, la agonía de una visión de país que desaparecía y naufragaba. Bolivia tenía en 1950 3 millones de habitantes. Más del 70% de analfabetismo, uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, una situación económica que dependía casi totalmente de las exportaciones mineras, más del 80%. A pesar de ello, capaz de autoabastecerse. Producción fundamental del altiplano y los llanos en lo que hace a la cuestión fundamental alimentaria. No tenía vinculación alguna entre Oriente y Occidente. La ciudad de Santa Cruz era apenas un villorio de menos de 40.000 habitantes. El país seguía girando, como todo lo que había pasado en su historia, alrededor de su fuerza minera en los Andes a más de 4.000 metros de altura. Más del 80% de la población vivía en las zonas rurales y más del 80% vivía también en la zona de Occidente. Esa era la nación que había que cambiar radicalmente para insertar en el siglo XX. En definitiva, el problema a resolver era que el partido político fuera capaz de encaramarse con la historia y conducirla. Allí estaba el marxismo, allí estaba el trotskismo, también las tendencias fascistas de influencia europea, sobre todo la italiana y la española. En el camino quedó el PIR. Las confusiones de la historia universal llevaron al PIR a aliarse a la rosca para derrocar a Villarroel. En 1951 asiste el último proceso electoral del Ancien Régime. Sería la última vez que aquellos hombres que sabían leer, aquellos hombres que tenían propiedad y que eran considerados y reconocidos como ciudadanos, votaran en esa democracia excluyente. Ni las mujeres, ni los analfabetos, ni quienes no tuvieran rentas podían definir quién sería su presidente. A pesar de ello, el poder establecido no se dio cuenta del crecimiento del movimiento nacionalista revolucionario. En esas elecciones, el binomio Paz Estenssoro-Siles Suazo derrotó al candidato Gabriel González del oficialismo por más de 8.000 votos. Con cerca de 50.000 votos en su haber, Víctor Paz Estenssoro se consagró ganador por mayoría relativa. Cundió el pánico. El presidente Mamerto Urriola-Goitia se negó en redondo a entregarle el poder a los revolucionarios. Las sectas revolucionarias, Movimiento Nacionalista y Radepa, sino grupos minoritarios, repudiados por el país, de ambiciosos y de violentos. Emplean como armas de lucha política la demagogia sectaria, el terrorismo armado, la violencia
y el crimen. El mamertazo de Urrelagoitia, que entrega el poder a las Fuerzas Armadas y que no acepta que el Parlamento decida la votación, lleva las cosas a entregar el poder a Hugo Vallivian Rojas, que tiene el triste papel de dejar finalmente el camino y las puertas abiertas a la eclosión popular. Pocos sospechaban entonces que Bolivia estaba en los umbrales del cambio más importante de su historia. Por primera y única vez se iba a producir una revolución que cambiaría las estructuras de manera irreversible. La fragua estaba lista para dar su resultado. El Estado creado en 1880 agonizaba y comenzaba un proceso que iba a tener consecuencias de largo plazo en la historia del país. Fue sin duda una dura batalla ideológica. Las tendencias del fascismo y del marxismo cruzadas por el nacionalismo revolucionario. Cualquiera de ellas pudo tener éxito, aunque hay que entenderlo en el contexto de América Latina. El peronismo en la Argentina, Acción Democrática en Venezuela, las ideas fundacionales de Aya de la Torre en el Perú marcaban en América una línea condicionante hacia el nacionalismo revolucionario, que tuvo, sin embargo, su expresión más importante, más avanzada y más arriesgada, por lo menos en un principio, en la Revolución de 1952. Si bien es cierto que la génesis de la revolución tiene que encontrarse en el Chaco, y aún antes hay un momento que es el de la definición, el de la confrontación en las calles, el que establece el éxito o el fracaso del proceso político, esa confrontación que tuvo el liderazgo político de Hernán Siles Suazo y además el liderazgo sindical de Juan Lechín Oquendo. Por mucha seguridad que tenía en el heroico pueblo, nunca en mis sueños más audaces me permitieron pensar en esta terminante derrota de la rosca. No encuentro palabras para decir todo lo que siento, solo quiero rendir mi homenaje a los muertos y heridos en las heroicas jornadas de la revolución y a todos los míos. Así se expresó en una parte de su discurso, el primero que hizo como presidente de Bolivia, el 15 de abril de 1952, Víctor Paz Estenssoro. Era el comienzo de un difícil camino, era el comienzo de la construcción de las ilusiones de un nuevo país, pero era también el germen de una serie de errores y problemas que conducirían a la revolución de 1952 por caminos difíciles de frustración y desencanto. Pero el proceso político circunstancial que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro tuvo su momento culminante entre el 8 y el 11 de abril, pocos días antes de la llegada del avión de Buenos Aires. La historia de la insurrección es fascinante. Comienza con un intento de golpe de Estado protagonizado por el general Antonio Seleme, ministro del presidente Hugo Vallivian, y culmina con la insurrección popular que haría que los mineros se descolgaran por los cerros de La Paz y en Oruro y combatieran heroicamente hasta derrotar al propio ejército de Bolivia. En el área rural, los campesinos tomaron las tierras en desmedro de los patrones. En muchos de los casos llegaron a ajusticiarlos. Los acontecimientos del día 9 hicieron pensar en un triunfo fácil y sin derramamiento de sangre. Se pensó que el ejército no reaccionaría, que el golpe de Estado le iba a dar la presidencia a Seleme. No ocurrió así. El general Torres Ortiz decidió contraatacar y en la mañana del 10 comenzó un fuerte bombardeo sobre la ciudad de La Paz. La participación genuinamente popular transformó lo que parecía una derrota inminente en un triunfo revolucionario. El día 11 de abril se firmaba el famoso Pacto de Laja entre el presidente revolucionario Hernán Siles Suazo y el general derrotado Torres Ortiz. Allí llegaba al final la etapa bélica que comenzaba la organización de todo lo que sería el nuevo gobierno. Entre el 11 y el 15, intensos movimientos en Palacio de Gobierno para decidir cómo se establecería esa nueva función ejecutiva. Y nace también el primer gobierno de la Revolución Nacional, porque fue el presidente provisional por 4 días, Hernán Siles Suazo, el que escoge junto a Lechín y a otros líderes del MNR nombres que acompañarían este proceso inicial que tenía las tareas más difíciles y fundamentales del cambio estructural que cambiaría Bolivia.
El líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz Estenssoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. El documental Bolivia se libera lo hizo el Instituto Cinematográfico Boliviano y ha dejado un testimonio tan extraordinario que nos ha sido tan útil en el reencuentro de esta historia. Pero si ese era el espíritu, si ese era el clima y la esperanza, la gigantesca esperanza que había despertado el MNR, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, la historia y su desarrollo tendría otros elementos que vale la pena poner en consideración, pero había que sentir la electricidad en ese tiempo y recuperar ese espacio documental para entenderlo. El vicepresidente de la República, doctor Hernán Siles Zuazo, al tomar juramento al doctor Víctor Paz Estenssoro, dijo: hasta este momento hemos obrado como mortales. De aquí en adelante que Dios nos ilumine. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. Pero el camino que había culminado en abril fue largo y difícil, y por supuesto sangriento desde el nacimiento del nacionalismo militar con las figuras de Toro y Bush, la inmolación del presidente Villarroel convertido en un símbolo, los más de 400 muertos y 3.000 heridos de la revolución establecieron un desafío para esa generación que se hacía cargo del país. El qué hacer era desde luego la pregunta fundamental. Pero, ¿qué había representado realmente el cambio de estructuras fundamentales? El dislocamiento de la sociedad. Primero, el desplazamiento de una clase por otra, los varones del estaño y los terratenientes, sustituidos por una clase media en surgimiento y el intento de la creación de una nueva burguesía. Para ello, el proceso político había sido fulminante. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, un conglomerado que por primera vez establece la representación genuina de todo el conjunto de los trabajadores de Bolivia. Ellos tienen además el cogobierno, algo absolutamente inédito en América Latina. Más aún, tienen el derecho a veto dentro de las empresas del Estado y en particular de la Comibol. Era algo que no se había conocido. Conscientes de su alto valor dentro de las clases trabajadoras, los mineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución. La constitución de un ejército obrero dispuesto a defender las ventajas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte activa. El ejército es desmantelado o cuanto menos durante un año se cierra el colegio militar. Luego el propio presidente Paz se vería obligado a su reapertura para establecer un equilibrio de poder entre el sector obrero y el sector intelectual del movimiento nacionalista revolucionario. Sobre esa estructura surgen 3 medidas que cronológicamente avanzan así. El 21 de julio de 1952, recordando la muerte de Villarroel, el presidente Paz dicta el decreto del voto universal. El 31 de octubre de ese mismo año, la nacionalización de las minas, todo el poder para el Estado. De ese modo, el Estado boliviano se hacía propietario del sistema productivo del más del 80% de las exportaciones mineras del país. Y finalmente, el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria, el punto más alto del cambio político y la inserción social de una comunidad hasta entonces desplazada por las acciones del país.
Con sus errores y aciertos, la revolución se condujo hacia un proceso de cambio en cuanto a la producción económica. Primero, la integración del Oriente, la terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, abre un horizonte cuyos resultados se ven hoy. El Oriente boliviano hace contrapeso y el Occidente se ha convertido en un punto fundamental de la esperanza económica del país. Pero además hay razones que han esgrimido para explicar el debilitamiento de la producción minera. Está el sacrificio voluntario de la empresa, de la que se transfieren más de 100 millones de dólares en el proceso de todos los gobiernos del MNR para dos objetivos: el crecimiento económico en otros rubros y el fortalecimiento de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La revolución generó también una nueva visión del país sobre sí mismo. Recuperó el pasado indígena y prehispánico y estableció el rango del mestizaje como un elemento positivo que había que fortalecer. Era una suerte de encholamiento, pero visto en la perspectiva de su capacidad creativa, de sus elementos generadores de nuevas ideas, la que salían de esa nueva clase que había asumido el poder. Sin embargo, la corrupción hizo pronto presa de ese gobierno y de esa joven generación. Los cuperos, los procesos de la especulación determina cuando hay hiperinflación. Los negociados en diversos niveles establecieron una pérdida de moral y una pérdida de valores que ablandaron el proceso revolucionario. El proceso revolucionario se encaminó, sin embargo, por la vía formal de la democracia. René Zavaleta se preguntaba: nunca comprenderé por qué el MNR fue capaz de seducir a las masas y luego corromperlas a través del voto. El fraude electoral fue una moneda corriente, no porque el MNR no pudiera ganar, sino porque quería hacerlo de manera aplastante para no tener contrastes. Los jóvenes que frisando los 40 años asumieron el mando de la nación en 1952 y gobernaron ininterrumpidamente hasta 1964, cumplieron sin duda importantes tareas de transformación, tareas que les tocó cumplir en ese momento histórico. Algunas de ellas con éxito, con una visión de transformar al país y hacerle dar el salto cualitativo que era indispensable. Otros se quedaron en el camino como ideas no resueltas. Sin duda, el MNR tuvo el concepto de una visión nacional y, más que eso, de una cultura nacional, una cultura que establecía una forma de vernos a nosotros mismos y de sentir una vinculación de seguridad con nuestra identidad del pasado. Por todo ello, deja un legado que fue el punto de partida de un largo proceso, un proceso que duró casi medio siglo, un proceso que costó superar y que quizás hoy todavía puede ser parte del desafío de la historia, pero que la revolución nos marcó a fuego, qué duda cabe. Crónica, pasajes de nuestra historia.